Pues muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en El Andamio. Hoy tenemos de invitada a Evolet Aceves. ¿Qué tal, Evolet? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Oye, a ver, traes este libro, Tapizando Corazón de Orquídeas Negras. Es un libro que viene fuerte, que trae temas que creo que nos hacen reflexionar cómo hay luchas que han estado desde siempre y que ha sido difícil ir ganando el paso. Y esta es la lucha de Cayetana de la Cruz y Sheridan. Y Schneider. El nombre es Schneider. Ajá. Platícame un poco cómo llegas a este personaje que te juro, ya vi que no es real, pero te juro que creo que sí existió y le doy toda la validez a este personaje. Platícame. No, pues muchas gracias. Sí, pues Tapizado Corazón de Orquídeas Negras es mi primera novela, mi ópera prima, publicado por Tusquets, Planeta. Y pues cómo surge esta historia es a través de una inquietud que yo tenía por querer hablar. Era una voz interior que yo tenía que ya quería salir, ¿no? Esta voz se fue formando desde mi infancia, desde mis primeros años, y la verdad es que ya tenía mucha esa inquietud de ponerlo en palabras y explayarme, expandirme a través de las palabras para hablar sobre esta historia, ¿no? Que en parte es la mía, pero también es digamos una semi-autobiografía, porque si bien sí viene mucho de mi historia, desde mi infancia hasta la actualidad, también viene mucho de ficción. Quería que fuera ficción también a la vez y jugar con la fantasía, con la imaginación. Bueno, Cayetana de la Cruz Schneider es una artista, es un personaje que vive en la época posrevolucionaria y es una mujer, es una persona que rompe con los esquemas de una sociedad que de por sí ya venía revuelta, convulsa, que se estaba haciendo y que llega y se impone. Creo que eso es algo que debe de destacarse de Cayetana. Sí, que como decías al inicio, creo que yo también tengo casi la certeza de que, o me gustaría pensar que hubo mujeres como ella, ¿no? Que por distintas razones, por el machismo del sistema, por el patriarcado tan imperante, no se le dio voz y no pudo salir a flote en aquella época, pero estoy segura de que sí lo hubo. Y sí, precisamente creo que es un personaje que se impone y que va contracorriente, que va contra los paradigmas y los estereotipos de género, y que con su poesía, con su fotografía y con su obra logra de alguna manera mostrarse frente al mundo, revelarse y desnudar su cuerpo y su alma, ¿no? Y llega y rompe. Sí. Rompe e irrumpe además los espacios, que es algo que se puede ir apreciando en la obra y que bien lo comentas. Hablas de una época de hace un siglo y medio, sí. Pero también es lo que hoy estamos viviendo. O sea, son Claro. cosas que no han cambiado y que a pesar de que se hable y se hagan marchas y se hagan muchas cosas, seguimos siendo y estando cerrados en muchas cosas. Sí, definitivamente. Creo que hoy en día, a pesar de los avances que ha habido en materia legislativa con la población trans y en cuestión social también, todavía hay mucho que hacer, todavía hay muchos espacios por ganar, ¿no? Lo estamos viendo poco a poco, a paso lento, pero ahí vamos. Y bueno, lo vemos ya en televisión, lo vemos en redes sociales. En esta ocasión pues me toca abrir paso en la literatura y me siento con un compromiso muy grande a la vez que me siento muy contenta también, pero creo que es necesario sensibilizar y creo que a través de las artes podemos llegar a un público más extendido, y también las artes pueden ser pedagógicas. Desde la literatura, desde la pintura se puede hacer. Oye, a ver, justo hablábamos de esa parte de México. Creo que además en Latinoamérica, además a nivel mundial, ha tenido unos cambios y unas aceptaciones que en otros países no se han dado. Legalmente ya hay muchos avances, pero ¿qué tanto la sociedad sí ha cambiado? O sea, ¿qué tanto sí está participando, acepta estos cambios? ¿O tenemos que trabajar a través del arte, de la literatura, de la cinematografía y concientizar a ese otro por qué es necesario estos cambios? Sí, pues creo que, como bien dices, sí ha avanzado. Lo vemos, por ejemplo, con la ley de identidad de género, con el matrimonio igualitario, ¿no? Se puede ver poco a poco cómo se va expandiendo a través de la República Mexicana. Y sí, en efecto, yo creo que México es un país avanzado en muchas cuestiones.
A veces los mexicanos pensamos que no, pero no es así. México es un país que tiene mucho avance en comparación con otros países, incluso católicos, y vamos por buen camino, pero creo que también hay mucho más que hacer. La sociedad ha impulsado esta brecha que se ha ido abriendo a través de los activismos, de las marchas, incluso desde las bromas, el decir, no, a ver, yo no me voy a reír de esa broma porque esa broma es transfóbica y estás haciendo daño a alguien más con esa broma, con ese chistecito, o con esa mirada, o con ese rumor, pero vamos por buen camino, ¿no? Creo que hay que frenar eso también, esas bromas hay que ponerles un alto, y a esos comentarios, y también creo que quisiera enfatizar en la importancia que se necesita hablar sobre las infancias trans, y esta novela también lo aborda, ¿no? Habla de Cayetana de la Cruz y Schneider cuando era una infante, que en aquel entonces se llamaba Leonardo, se le asignaban roles masculinos, era lo que un niño tenía que hacer, el deber hacer del niño impuesto, ¿no? Entonces creo que es importante también hablar sobre las infancias y darle también un espacio a las infancias, ¿no? Porque a veces pensamos que el hecho de que sean niños, niñas o niñas les vuelve inmaduros, pero no es así, ¿no? Es simplemente una visión distinta de la realidad y del universo que se tiene a esa edad en comparación con la adultez, en comparación con la vejez. Son vivencias distintas, no por eso menos importantes, pero estamos en un adultocentrismo tremendo que nos hace restar la importancia tanto al anciano como al niño, ¿no? Entonces, y bueno, y en este caso Leonardo, por ejemplo, se enfrenta al eres niño, juegas acá, eres el rosa, eres el azul. O sea, estas cosas que creemos que no afectan, pero que al final son las que van marcando, y justo además si nos vamos a que el ser humano se cree en los primeros años de vida, no le estás dando la oportunidad de ser. De ser, exacto, no se le da la libertad de expresarse, ¿no? Siempre como en una pequeña cárcel en donde limitan mucho al niño o a la niña, pero sobre todo al niño, ¿no? Es siempre con una rigidez muy fuerte que ahí está presente a lo largo de su educación, de su desenvolvimiento, de su desarrollo. Sí, y también, bueno, hablas también de estas familias tradicionales y de cómo también, bueno, finalmente logran también aceptar esto que se está partiendo, ¿no? Esto que se está dando por el otro lado, pero que también ayuda a Cayetana. Claro, sí, claro, y también creo que es importante el amor, el cariño, el darle el espacio el darle ese espacio de expansión personal, ¿no? A las infancias trans, y no limitarles, ¿no? Porque esas limitaciones están quedando grabadas en el inconsciente de la persona, que cuando crezca pues sí, va a traer toda esa carga innecesaria, ¿no? Y que está basada solamente en estereotipos de género, y realmente el que dirán, qué importancia va a tener el que dirán en comparación con el amor que se le puede dar a un hijo, a una hija. Oye, ¿no te inspiras de repente en Amelio Robles, este personaje que es dentro de la revolución, ¿no? Y que además tuvo este impacto hace poco, cuando siempre se supo de su historia, pero hace poco se dio como toda esta fuerza a él. Pues así como que me inspire como tal, no, pero sí creo que es una figura importantísima en la historia de México, alguien de quien se tiene conocimiento y que pudo, de alguna manera logró darse a conocer y pudo hacer de su vida como él se lo esperaba, ¿no? Y es un gran ejemplo, A ver, algo cuando uno está leyendo esta novela, de repente se encuentra con tintes de cuento, con tintes de novela, pero también con partes de periodismo y un poco de poesía, que es parte de lo que tú haces. Sí. Oye, este ir y venir y transitar entre estas fronteras de género, ¿cómo te pudiste ir limitando? ¿Hasta dónde eres periodista? ¿Hasta dónde eres escritor? ¿Hasta dónde eres Cayetano? Y hasta dónde eres también este otro personaje que es un periodista, que es el que devela la historia. Sí, pues sí, como comentas, yo hago todos estos géneros que vienen incluidos en la novela, y pues creo que el hasta dónde lo soy ni yo lo tengo muy claro, ¿no? Porque creo que siempre estoy fluyendo también en los géneros literarios,
incluso también luego en la fotografía, en la pintura, ¿no? Que no son literarios, más artísticos, pero fluyo mucho en estos géneros, entre la crónica, la poesía, el cuento. El cuento y la poesía es lo que yo más escribo, y ya después el ensayo, la crónica, la columna de opinión. Y pues sí, es algo en lo que constantemente estoy fluyendo, y creo que también lo he aprendido mucho de nuestros escritores modernistas que en México tuvieron mucha presencia, ¿no? Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, bueno, en fin, muchos otros escritores y cronistas que nos dieron tan buena crónica y tan buena literatura, y que a veces se mezclaba y que ya no sabíamos ni qué estábamos leyendo, pero qué gozadera era, ¿no? Que eso es un poco lo que es este libro tapizado, Corazón de Orquídeas Negras, que es como una crónica de diferentes historias, o sea, son como muchas historias pequeñas que se van juntando y te van formando esta historia. Oye, a ver, ¿qué papel tiene la soledad en este libro? Uy, qué buena pregunta. Pues la verdad es que tiene un papel fundamental, porque la soledad creo que es un espacio infinito, ¿no? Y es un espacio infinito también que se puede acompañar de placer. Yo soy una persona muy solitaria, y me interesa mucho también hablar sobre la soledad y desde la soledad, tanto en cuestiones del amor, de relaciones de pareja, como también para el ocio y para darle salida a mis gustos, a mis divertimentos, y creo que a través de la soledad es como más lo consigo, porque me gusta escribir sola, aislada, me gusta leer sola, me gusta tomar fotografías sola, pintar sola, y disfruto muchísimo de la soledad. Creo que a veces consideramos la soledad como algo muy negativo y que hay que evitar a toda costa, pero creo que ahí es en donde podemos concientizar, ahí es donde podemos pensar y darnos ese espacio de reflexión. Conocernos, ¿no? También. Sí, conocernos. Que yo creo que también es conocer y escuchar al otro, mirar al otro, pero con una mirada mucho más abierta, porque también otra cosa que más o menos de repente nos ponemos a pensar, y eso lo platicabas con otra entrevista que hiciste, sobre el apoyo de la comunidad trans por parte de otras comunidades de lucha, ¿no? Como el feminismo, que de repente ahí ha habido como cierres, y mi pregunta va un poco, ¿qué tanto esta búsqueda de incluir los está excluyendo? Sí, creo que yo por eso me considero una mujer transfeminista, porque para mí hay muchos feminismos, y uno de ellos o varios de ellos son trans excluyentes, uno en particular que es un feminismo abolicionista, que apedrea mucho a las mujeres trans en lugar de luchar por cuestiones más, pues, que realmente están demeritando la lucha feminista. En cambio se voltean el cañón hacia las mujeres trans como si fuéramos el enemigo, cuando no tendría que ser así, ¿no? Y tendríamos que más bien unir las fuerzas, pero para no entrar en discusión con estas personas que parece que nunca van a querer abrirle los brazos a una mujer trans, pues está bien que ellas se mantengan en su postura, y yo mejor me mantengo en el transfeminismo, un feminismo cimentado, pensado desde la vivencia de interseccionalidades, y entre esas se encuentra la vivencia de una persona trans, porque finalmente no elegimos nacer con uno o con otro sexo, es algo que no se elige, y creo que hay que ser empáticos. Oye, y también creo que con Tapizado Corazón de Orquídeas Negras se busca quitar un poco este estigma de que cualquier mujer trans va o viene de la calle o se dedica a estar en trabajos de la calle. O sea, es una artista, es una creadora, es una mujer preparada, ¿no? Y que dejemos un poco también estos estigmas que tenemos como sociedad todo el tiempo. Sí, claro. Creo que también es importante mencionar que las mujeres trans, como mencionas, ¿no? Que no todas pertenecemos a este estigma que se tiene. Que digo, también está mal estigmatizar la prostitución o los trabajos
digamos, que tienen comúnmente las Oficios, mujeres trans, ajá. oficios, pero también dar a entender que no todas estamos ahí, ¿no? Que hay otro lado también de las mujeres trans que estamos involucradas e interesadas en las artes, en las bellas artes, y que nos gusta viajar y que nos gusta hablar sobre la estética y que nos gusta tomar fotografías y pintar. Sí, por supuesto. ¿Tú piensas que hay literatura trans, literatura feminista, literatura de hombres, literatura machista, o hay buena literatura? Yo creo que hay buena literatura, sí, porque claro que es importante también a veces de alguna manera encajonar o encasillar la literatura para, digamos, de inicio tal vez, ¿no? Para, bueno, aquí tenemos una propuesta de literatura trans o de literatura gay, etcétera, pero que no se quede ahí para siempre, ¿no? Sino que tal vez sea una puerta de inicio, pero para que permita entrar a la literatura como tal, ¿no? Sin necesariamente encasillar. Oye, ¿y la literatura trans va en pañales, con shorts? ¿Dónde nos encontramos? Sí, pues yo creo que tenemos muy poca oferta en las editoriales. No digo que tengamos pocas o muchas escritoras trans. Desafortunadamente no hay un dato que podamos decir, y esa falta de dato, esa carencia de dato es precisamente porque también tenemos un canon muy marcado en la literatura nacional y que no nos impide entrar dentro de ese canon, ¿no? Entonces no tenemos números, no tenemos nada para contabilizar cuántas mujeres trans, cuántos hombres trans, cuántas personas no binarias han publicado un libro, y esa carencia de números es debido a esa falta que hay en el mundo editorial. Oye, a ver, Evolet Aceves, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tapizado Corazón de Orquídeas Negras vale la pena. Te encuentras además con datos justamente también de una época que estamos revisando siempre y que tenemos que mirar. Y bueno, este libro se va a presentar el martes 18 de julio a las 19 horas en la Cafetería El Péndulo, ahí en Alejandro Dumas, en Polanco. Va a estar Alberto Chimal contigo, Alberto ¿no? Chimal, sí, a las 7 de la noche me parece. Pues ahí está la invitación para que usted disfrute, celebre, goce, lea y lea ese tipo de libros que la verdad es que se va encontrando con personajes, con situaciones, con historias que las tenemos como a la vuelta de la esquina. Y eso también a veces como escritor, esta distancia te ayuda a poder escribir, ¿no? sobre esta época y retomarlo. Sí, creo que los viajes me han dado también esa posibilidad de querer conocer más y de ver diferentes vivencias desde diferentes zonas geográficas y sí, pues muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista. No, al contrario, Violet, gracias. Gracias.